Es un gusto saludarles, colegas. Les presento la clase grabada correspondiente al sábado pasado que no se pudo llevar a cabo, entonces les estoy entregando esta grabación. Estamos hablando de la primera clase sincrónica, ¿verdad? Del módulo 2 de la especialización en gestión del talento humano y desarrollo de competencias, y ya lo saben que el módulo 2 se denomina reclutamiento, selección y contratación del talento humano. El objetivo principal de este módulo es que ustedes aprendan de cómo está estructurado, cómo funciona, cuáles son los pasos, cómo son los elementos que lo componen de un proceso de reclutamiento, selección y contratación, siempre con una visión estratégica que le permite a la organización no solamente gestionar el talento humano, sino dar con el perfil idóneo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a continuar. Sabemos pues que este módulo 2 está enmarcado de acuerdo al libro de Alberto Chiavenato, en el subsistema número 1, integración de recursos humanos o incorporación de recursos humanos a la organización, y tiene 4 subprocesos: reclutamiento, selección, contratación de talento humano y planeación estratégica. Entonces, vamos a ir por parte, vamos a ver el subproceso de reclutamiento. Entonces, el subproceso de reclutamiento inicia con una necesidad. Es una pregunta clave. ¿Dónde inicia el subproceso de reclutamiento? Inicia con una necesidad del gerente de línea. Es decir, esa necesidad ya vamos a ver que puede darse por diferentes razones. Entonces, ¿dónde inicia el subproceso de reclutamiento? Con una necesidad. ¿Cómo se maneja? El gerente de línea presenta una necesidad, que es lo que algunos también llaman una requisición, y la envía al departamento de recursos humanos. Ahí es recibida, ¿verdad?, por el gerente, el coordinador o la persona encargada. Una vez que recibe esa requisición, es una solicitud de algo. En este caso, ¿qué estaría solicitando al gerente de línea? Que se busque, se contrate, se incorpore una nueva persona. Supongamos que esta persona que queremos incorporar es el contador de la empresa, un programador, una secretaria, un operador de maquinaria de la producción, un mensajero, un motorista, un conductor, un gerente, lo que sea, ¿verdad? Entonces, esa requisición va a tener los datos que el gerente de línea quiere, considera que debe conocer recursos humanos para contratarle a esa persona. Imagínense que el departamento de producción, la gerencia de producción, el gerente de línea pide que se contrate a un coordinador de producción. Entonces envía una requisición donde describe los datos de lo que él desea, el cargo, el horario, las actividades, etcétera, y le envía a Recursos Humanos. Recursos Humanos recibe esa requisición, y lo primero que va a hacer Recursos Humanos es validar con la descripción del cargo, el descriptor del puesto, si ese cargo existe. Si ese cargo existe, entonces ahora va a tener más insumos para comenzar la búsqueda, ¿verdad? Entonces, él va a analizar el método de búsqueda. Entonces, en el subproceso de reclutamiento hay 3 métodos de buscar o reclutar personas. Uno es el interno, otro es el externo y el otro es el mixto. El interno es que buscamos primero dentro de la organización personas que tengan esas competencias y deseen postularse. Ese es el interno. El externo es que nos vamos a la calle a través de la prensa escrita, las redes sociales, ¿verdad? Recomendaciones, etcétera, a buscar a un candidato. Y mixto es cuando aplicamos las dos simultáneamente. Hago una búsqueda interna y paralelamente busco de manera externa. Por lo tanto, se hace la pregunta: ¿la búsqueda es interna o es externa? O mejor dicho, ¿la búsqueda es interna, sí o no? Si no es interna, es porque puede ser externa o mixta, ¿verdad? Entonces, si es interna, entonces Recursos Humanos diseña el mensaje y lo publica por correo electrónico o en las carteleras de los pasillos para que los trabajadores de la organización puedan ver, identificar, leer y comprender si les conviene postularse o no. Si no es interna, o sea, si la búsqueda no es interna, entonces es que vamos a irnos a lo externo, ¿verdad? Entonces el equipo de recursos humanos diseña un aviso
en una revista, en una red social, en una página de preempleo o en una prensa escrita, eh, buscando al candidato, en este caso de manera externa. Ahora, hay una técnica que se llama AIDA y es una técnica que nos ayuda a configurar el aviso en la red social, en la prensa, en la revista, en cualquier medio impreso, de una manera más clara. AIDA es un acrónimo y ese acrónimo significa la A, que el aviso de prensa le dé al lector una atención, es decir, que cuando lo vea le llame la atención. Eso puede ser el color, el tamaño, el tipo de letras, ¿verdad? Luego viene el interés, que cuando ese aspirante o ciudadano o persona con deseos de trabajar en esa organización lea el contenido del aviso, despierte un interés, como por ejemplo, empresa en crecimiento, empresa con grandes beneficios, empresa con planes de capacitación, empresa con planes de desarrollo, empresa con facilidad para estudiar los trabajadores, etc. Eso es el interés. Ese interés y esa atención va a despertar el deseo. ¿Cuál es el deseo? Yo quiero postularme a esta organización. Entonces el deseo se logra con el interés y la atención. ¿Para qué? Para pasar al último punto, que es la acción. ¿Cuál sería la acción? Dejar en el aviso escrito una dirección de correo, de tal manera que el aspirante envíe su correo a esa dirección. No se recomienda ni teléfono, número telefónico, ni dirección física, porque se complica mucho porque la gente va a estar llamando a cada ratito. La gente, como ya sabe dónde es la empresa, entonces va a estar yendo todos los días a ver qué pasó, esto y lo otro. Entonces la solución es una dirección de correo electrónico. Una vez que se ha hecho eso, entonces se reciben los currículos. Entonces presten atención que esto que les voy a decir es una pregunta obligatoria de la evaluación oral del desempeño final. ¿Dónde inicia el subproceso de reclutamiento? Ya lo dijimos. Inicia con una necesidad del gerente de línea. ¿Dónde termina el subproceso de reclutamiento? Cuando hemos recibido todos los currículos, bien sea físicos o bien sea electrónicos. Pero cuando recibimos los currículos y decimos ya paramos y aquí no recibimos más, ahí termina el reclutamiento. ¿Ok? Ahora nos vamos al segundo, que es selección. Sin embargo, por acá arriba decíamos algo, ¿verdad? El gerente de línea presenta una necesidad y ven que tiene un asterisco, un conector interno. Eso significa que hay que definir cuáles son las causales, porque les pueden preguntar y cuáles son las causas por las que un gerente de línea solicita un nuevo trabajador. Entonces ustedes van a responder, bueno, porque puede ser que alguien se retiró de manera voluntaria y hay que cubrir ese puesto. Puede ser que alguien fue desvinculado o despedido de la organización y hay que cubrir ese puesto. Puede ser que como la organización ha crecido, entonces hay mucho más actividades laborales, las personas que están no son suficientes y contratamos a alguien más. Otra puede ser para las mujeres que están en permiso pre y postnatal. Otro puede ser porque un trabajador fue promovido a otro cargo, lo ascendieron, lo promovieron y hay que cubrir el puesto que él va a dejar o ella va a dejar. Cuando una persona se jubila, ¿verdad? O cuando una persona lastimosamente fallece. Esas son las causas o causales por las cuales se genera una necesidad de incorporar a alguien a la organización. Ahora sí nos vamos a selección, que es el subproceso 2. Entonces, ¿dónde inicia el subproceso de selección? Pregunta de evaluación oral del desempeño. Inicia con la tamización de los currículos que se recibieron en reclutamiento. ¿Qué significa tamizar? Significa hacer una revisión rápida de todos aquellos currículos que guardan relación con el puesto. Y aquellos currículos cuya información no guarda relación con el puesto, lo desecho. Cuando digo lo desecho, es que no lo tomo en cuenta para este proceso, pero puede ser que me sirva para otro, ¿verdad? Ok. Cuando ya yo tengo todos los currículos preseleccionados, los he tamizado, supongamos que de 100 que llegaron, 20, me quedé con 20 de la tamización, entonces ahora yo voy a planificar las entrevistas. Las entrevistas es un tema que vamos a ver después de esta segunda fase, pero les adelanto. Las entrevistas normalmente se les denomina entrevista preliminar o entrevista inicial,
Y si la persona sigue en el proceso, entonces vienen entrevistas en profundidad. Entonces, cuando decimos se planifican las entrevistas, estamos hablando de con tiempo avisarle o invitar o convocar al aspirante a una reunión que puede ser presencial, puede ser virtual. El horario, si es presencial, el lugar. Si es virtual, le enviamos el enlace, le indicamos la hora. Debemos tener preparado todo el material. ¿Qué significa todo el material? Haber leído los currículum, tener información precisa de lo que presenta el aspirante, tener listas las preguntas. Entonces, en las entrevistas iniciales se supone que es una entrevista rápida, corta, donde a mí me interesa conocer o validar aspectos como, por ejemplo, la experiencia, la disponibilidad, el horario, las aspiraciones salariales, si conoce una herramienta, una maquinaria, una tecnología. Eso me sirve a mí como filtro. Por eso se llama entrevista inicial o preliminar. Entonces, una vez que yo tengo preparado todo eso, ejecuto la entrevista, es decir, llevo a cabo la entrevista y eso me va a dar un resultado. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que se buscan en la entrevista inicial? Bueno, conocer qué tan apto está el aspirante para la vacante que hemos solicitado, cuál es la actitud del aspirante, sea presencial o virtual, durante la entrevista, revisar su perfil y constatar pues si lo que escribió tiene relación con lo que está contando, qué tan dispuesto está para hacer funciones en la organización y el interés por hacerlo, por ejemplo, viajar, conducir un vehículo, quedarse 2 días fuera del país, todo ese tipo de cosas es importante validar. Si esto lo supera, entonces podemos enviarlo a la segunda fase, ¿verdad? Que serían las pruebas de selección que vamos a ver a continuación. Una vez que el aspirante ha pasado la primera prueba, entonces vamos a las técnicas, esto se llama técnicas de selección, así como hay técnicas de reclutamiento, ahora estamos en las técnicas de selección, que son las pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, pruebas de actitud, pruebas psicométricas, assessment center, eso se los explico el sábado, entrevistas conductuales. Algunas empresas pudiesen interesarse en utilizar el análisis grafológico o la grafología, ¿verdad? Y eso me va a dar un resultado. Todas esas pruebas me van a dar un resultado, ¿verdad? Entonces, a ese resultado obtengo la terna. ¿Qué es la terna? Los 3 o los 4 o los 5 candidatos, normalmente son 3, que han salido mejor evaluados durante el proceso de selección. Entonces, esa terna, que no es más que un informe con los 3 currículum y toda la información de esas personas que han logrado las mejores evaluaciones o desempeño durante el proceso de selección, se le envía al gerente de línea y Recursos Humanos le da una recomendación. Pero esa recomendación no significa que es la decisión del gerente de línea. Por ejemplo, él puede decidir hacer la entrevista. Yo quiero entrevistar a los 3 candidatos mejor evaluados. Y después que los entrevista, pues él hace una valoración de cuál le pareció mejor. Puede ser que coincida con Recursos Humanos, puede ser que no. Solo que al final el gerente de línea es el que decide a quién se le va a hacer la oferta para contratar. No es Recursos Humanos. Decide el gerente de línea, no Recursos Humanos. Recursos Humanos se encarga de hacerle la oferta. Entonces, el gerente de Recursos Humanos, como dice ella, entrevista con el candidato seleccionado, le hace una oferta. Esa oferta tiene que ser, esa oferta en el punto 3, tiene que ser una oferta económica y una oferta de servicios. Oferta económica es cuánto se le va a pagar, los beneficios económicos, todo lo que tenga que ver con beneficios socioeconómicos. Y la oferta de servicio es lo que va a hacer, las actividades que va a desempeñar. Entonces, si él acepta, si esa persona acepta, ¿verdad? Entonces inicia su proceso de contratación y si acepta la persona, si acepta, entonces se firman los documentos, se define la fecha de ingreso, de inicio, se comunica al gerente de línea. Y entonces se documenta toda la información en el expediente
en el subproceso número 6, perdón, en el macroproceso número 6, auditoría de recursos humanos, se guarda en su expediente toda esa información, ¿verdad? Se preparan los indicadores y finaliza el proceso. Eso en caso de que el candidato haya dicho que sí. Pero si el candidato dice que no, entonces se informa al gerente de línea para hacerle la oferta de la terna al segundo mejor evaluado y se hace el mismo proceso. Si el segundo mejor evaluado no acepta, se le informa al gerente de línea y se va con el tercero. Si el tercero no acepta, entonces hay que revisar porque habría que empezar nuevamente el proceso. ¿Por qué? Porque los candidatos que no pasaron, ¿para qué los voy a incluir acá si se supone que aquí tengo los mejores, estos tres, ¿verdad? Entonces analizar por qué no están aceptando la oferta. ¿Serán criterios, perdón, serán criterios económicos, salariales, condiciones de trabajo, horarios, carga laboral? O sea, tiene que ser algo que el aspirante dice, no, no acepto la oferta, ¿verdad? Y eso hay que analizarlo porque aquí ya se ve que hubo una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo, una pérdida de recursos y una pérdida de dinero. Porque el gerente de línea sigue teniendo la vacante vacía y nosotros como recursos humanos no le hemos dado respuesta. Entonces, por eso hay que revisar desde el principio, ¿ok? Bueno, con esta parte vamos a llegar hasta, voy a dejar hasta acá el video, era lo que teníamos planificado para el sábado pasado, porque lo que viene a continuación es lo que vamos a ver este sábado 21. Entonces el sábado 21 voy a revisar todo esto con ustedes desde cero, todo esto, ¿verdad? Toda esta parte que vimos ahorita, más lo que corresponde al día sábado. Espero, colegas, que este video le dé claridad sobre los procesos de reclutamiento, selección y contratación. Y por supuesto que lo complementamos, si Dios quiere, el día sábado 21. Cuídense, hasta luego. Gracias.